Un grupo de reclusos considerados de alta peligrosidad se sorprendieron al descubrir que un hombre de 88 años estaba en la cárcel y conocer la verdadera gravedad de sus delitos. Animados por esta revelación, idearon rápidamente un plan para llevarlo a cabo en la oscuridad de la noche, pero los acontecimientos que siguieron confundieron a todos los presentes. Tradicionalmente, las prisiones se reservan para aquellos que han transgredido las leyes y han incurrido en actos delictivos. Es común en numerosas naciones realizar un análisis detallado de cada recluso, evaluando meticulosamente tanto la gravedad como el tipo de crimen cometido. Esta evaluación es crucial, ya que sobre ella se basa la decisión de asignar a los convictos a instalaciones de máxima seguridad o a otras de régimen menos riguroso. En esta ocasión te contaré una historia única que no ha sido divulgada anteriormente, y estoy seguro de que el desenlace te sorprenderá profundamente. En un día rutinario dentro de una cárcel de máxima seguridad, el eco metálico de las rejas al cerrarse reverberaba por los corredores, recordando a todos el sonido sombrío de un campanario que anunciaba la llegada de un nuevo prisionero. Los internos, avesados en el arte de juzgar rápidamente a los recién llegados, interrumpieron sus quehaceres cotidianos para inspeccionar al último ingreso. Entre la multitud se destacaba un anciano de andar pausado y figura debilitada, cuya sola presencia capturaba de inmediato la atención de todos. Este hombre, con su aire frágil y desubicado, contrastaba drásticamente con el entorno áspero y amenazante de la prisión, suscitando un enigma palpable entre los demás reclusos. Se preguntaban cómo era posible que alguien de su avanzada edad y evidente vulnerabilidad física pudiera terminar en un establecimiento diseñado para confinar a los criminales más temibles y sin escrúpulos de la sociedad. La intriga sobre su historia y las circunstancias que lo habían conducido a tal destino no tardó en convertirse en el principal tema de conversación tras los gruesos muros del penal. De repente, una voz resonó entre las risas y murmullos: «Deberían mandarlo a un asilo, seguro se equivocaron al traerlo aquí». La broma provocó una ola de carcajadas que inundó los pasillos, reflejando la incredulidad y el asombro de los internos ante la inusual situación del anciano. Aquel anciano que cargaba una bolsa vieja solo sonreía, aunque en su rostro había una expresión de tranquilidad y parecía tener algo en su mente. Pronto fue llevado a su celda. Allí se dio la vuelta para decirle algo al guardia, pero la puerta de hierro del calabozo se cerró de golpe en su cara. Juan se encogió de hombros molesto, pues quería agradecerle por ayudarlo a caminar. «Está bien», pensó. «Tal vez los reclusos serían más amistosos». De manera inesperada, una toalla se deslizó por el aire, aterrizando cerca del anciano. Este, visiblemente confundido, miró a su alrededor buscando alguna explicación en los rostros de los demás internos. Juan, sin comprender completamente la situación, no sabía si el objeto había sido dejado caer intencionalmente como parte de alguna especie de ritual no declarado. Mientras avanzaba cautelosamente por el recinto, Juan sentía las miradas penetrantes de los demás reclusos clavadas en él. Era palpable la expectativa colectiva, como si todos los presentes estuvieran anticipando su próximo movimiento. Para él, la situación se dibujaba claramente como una especie de evaluación o prueba, un método quizás empleado por los reos para juzgar el carácter de los recién llegados. En el mundo no escrito de las cárceles, la respuesta a gestos aparentemente insignificantes podía revelar mucho sobre una persona. Ignorar la toalla podría interpretarse como un acto de desprecio o indiferencia, etiquetándolo potencialmente como una persona no deseada dentro del grupo. Consciente de esto, y decidido a no fallar esta prueba tácita, Juan se apresuró a recoger la toalla. No obstante, justo cuando se disponía a continuar con su día, un joven recluso se le acercó, añadiendo otro giro a su ya complicada primera jornada en la prisión. «¿Qué hiciste para estar aquí, viejo?», preguntó sin rodeos. Juan saludó y sonrió. Por supuesto, es mejor saludar y ser amable con los que recién conoces para dar una buena impresión. Entonces, dobló la toalla y comentó: «¿Es suya, joven?», preguntó entregándosela.
Aquel hombre tenía un aspecto rudo, su voz era muy ronca y era muy cortante en sus palabras. El anciano parecía ser amable, así que el joven asintió y le dijo: «Si gustas, podemos jugar a las cartas. ¿Sabes jugar, anciano?» «Oh, no, pero puedo aprender», respondió Juan, y pronto notó que agregaron una silla para él en la mesa y los naipes esperaban ser tomados. Pero no solo eso, estaban poniendo unos vasos en donde se servían refrescos. Varios internos observaban con intensa expectación. El anciano, por su parte, se encontraba desconcertado. Nunca imaginó que la acogida a los recién llegados incluyera juegos y bebidas. Antes de ser trasladado a esta prisión, Juan había pasado un tiempo en una celda de detención previa donde recibió advertencias sombrías sobre su destino final. Le dijeron que estaría rodeado de personas que no tenían nada que perder, que lo mejor que podía hacer era rezar para sobrevivir cada día en aquel lugar. Con esos pensamientos acechándolo, el anciano se sentó cautelosamente y examinó el vaso que le habían ofrecido. La posibilidad de que la bebida estuviera adulterada cruzó por su mente, por lo que deseaba comprobarlo de alguna manera. No obstante, sabía que cualquier intento de verificar el contenido del vaso podría ser mal interpretado y considerado como una ofensa o una muestra de desconfianza hacia sus compañeros. Mientras contemplaba sus opciones, el silencio y la atención de los otros reclusos pesaban sobre él, complicando aún más la decisión de cómo manejar con prudencia la situación sin alienar a aquellos que podrían ser cruciales para su supervivencia en la prisión. «Relájese, viejo, parece asustado», le comentó un hombre lleno de tatuajes, quien lo miró pensativo. «No te comeremos. Aunque la comida aquí no es buena, no nos morimos de hambre». Los reclusos comenzaron a compartir sus bebidas mientras conversaban sobre las diversas circunstancias y decisiones que los habían llevado tras las rejas. Naturalmente, la curiosidad giraba en torno al nuevo integrante del grupo. Su apariencia no denotaba agresividad, de hecho, se le veía extremadamente sencillo. Esto generaba preguntas entre los demás. ¿Por qué estaría en un lugar como este? ¿Qué podría haber hecho para terminar en prisión? Algunos incluso especulaban si quizás no tenía un hogar, aunque no parecía el típico vagabundo que causa problemas en las calles. En el transcurso de la conversación, Juan reveló que tenía 88 años. Poseía una casa en el sur del país y un pequeño campo cultivable adyacente a ella. Vivía solo, sin familiares, y se mantenía con su pensión. Todo seguía una rutina tranquila hasta que ocurrió el incidente. Inicialmente, los otros presos mostraron simpatía hacia él, asumiendo que era un anciano inofensivo atrapado en una situación desafortunada. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando se desveló la razón de su encarcelamiento. Contrario a la imagen inocua que presentaba, Juan había estado involucrado en la venta de sustancias ilegales, una revelación que alteró drásticamente la percepción que los demás tenían de él. Así que miren, su apariencia causa lástima y simpatía, pero no es más que un viejo que arruina la vida de las personas, dijo uno de los convictos. Los que esparcen veneno afuera no son bienvenidos aquí, expresó otro de ellos y continuó diciendo. Por culpa de ustedes es que muchos jóvenes mueren o terminan presos como nosotros. No sienten ningún remordimiento o culpa con tal de ganar un dinero extra. De esta forma solo ven un buen negocio. No es correcto que descarriles a jóvenes con lo que vendes. Aquí ya hay muchos que han perdido su vida por culpa del vicio, y traer a otros en este mal camino es imperdonable. Tú condenas a familias a cambio de dinero. Los prisioneros ya no eran tan amistosos como antes. Se hicieron a un lado y empezaron a conversar entre ellos. Juan se quedó solo en la mesa, examinando aquel vaso. No pensé que reaccionarían así. Ni siquiera me dejaron explicarles por qué. Uno podría pensar que ellos no deberían de tener ese comportamiento, que no deberían de juzgar sin comprender antes toda la situación. Pero al parecer, oír a los demás es lo último que harían. Si ellos mismos no son escuchados, ¿por qué oír a otro? El anciano no esperaba que hubiera algo terrible en relación con su historia, pero los internos lo sorprendieron. Durante la conversación llegaron a una decisión unánime.
Acordaron mantener al abuelo lejos de ellos, enviándolo a dormir al baño. Nadie quería tenerlo cerca. ¿Cómo es eso? El anciano sonrió desconcertado. Bueno, viejo, le dijo uno de ellos señalando hacia el baño. Ahí es donde perteneces. Juan quería decir algo más en su defensa, pero después de mirar las caras de disgusto de sus compañeros de celda, abandonó la idea. ¿Por qué explicar si finalmente ellos decidieron no oír? Y cualquier excusa será considerada como eso, una excusa para aminorar su culpabilidad, por más que sea verdad. El anciano, con cada paso medido y esforzado, cargó su modesto bolso hacia el baño, que sería su refugio forzado durante el tiempo que le restaba cumplir de su condena. Frente a él se extendían 10 largos años. La duda acechaba en su mente. ¿Sería capaz de sobrevivir hasta el día de su liberación o simplemente tendría que resignarse a esperar el ocaso de su vida en aquel lugar? En ese momento de desesperanza, su destino tomó un giro aún más dramático. Un grupo de reclusos de una celda vecina, condenados por crímenes aparentemente más graves, se enteró de las razones que habían llevado al anciano a su actual situación. Decididos a imponer su ley, estos hombres planearon un doble castigo para él. Lo obligarían a asumir las tareas más humildes y denigrantes dentro de la prisión. Se le asignaron las labores de lavar los calcetines de todos los reclusos, así como de limpiar las celdas y los baños. Al llegar la noche, el anciano llamado Juan, usando su ingenio y los pocos recursos a su disposición, acomodó algunos cartones junto al inodoro de su celda para crear una improvisada cama. Agotado, se recostó y sus pensamientos lo llevaron a tiempos mejores. A pesar de su avanzada edad, Juan se sorprendía de poder aún mantenerse en pie, considerando que muchos de sus contemporáneos ya habían fallecido o perdido su movilidad. Nunca había sido hábil en las labores domésticas y ahora, en la cárcel, sus limitaciones físicas se hacían más evidentes. Sus movimientos eran lentos y cada tarea le exigía un esfuerzo considerable, consumiendo rápidamente sus energías. Aunque todavía podía moverse por sí mismo, la fatiga lo invadía con facilidad, reflejando la dura realidad de su vida en prisión. Con el paso de los años, incluso el cuidado de su campo de cultivo, que colindaba con su casa, se había vuelto una tarea demasiado ardua para él. Hubo un tiempo en que manejaba el campo eficientemente, produciendo cosechas abundantes, pero nunca se convirtió en comerciante porque su empleo consumía la mayor parte de su tiempo. En los últimos tiempos, había contemplado la idea de renovar su vivienda, pero su pensión simplemente no era suficiente. Priorizó siempre la necesidad de alimentarse sobre la comodidad de una casa cálida. Las dificultades económicas lo llevaron a descuidar su campo de cultivo, que gradualmente cayó en el abandono. Había considerado alquilarlo para obtener algún ingreso extra, pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, fue arrestado y enviado a prisión. La pregunta persistente en su mente era, ¿qué había hecho exactamente para terminar en ese lugar? ¿Cuál era el delito que justificaba su encierro? Un día, poco después de que un nuevo vecino se mudara a la zona, se acercó a Juan mientras éste contemplaba su terreno. «Ve que tiene un montón de arbustos y plantas, señor», comentó el recién llegado, señalando hacia la vegetación dispersa en la tierra de Juan. Juan, con un gesto despreocupado, respondió, «Yo no las he plantado, crecieron por sí solas». El vecino, mostrando interés en la flora espontánea, dijo, «He oído que la pomada hecha de esta hierba es buena para las articulaciones». Y sin más señaló algunas plantas específicas. «Véndame esas hierbas», solicitó, lo cual pareció algo extraño a Juan. Luego, con una sonrisa entusiasta, el vecino añadió, «Ah, y aquí hay otra que también podría utilizar». Juan, algo sorprendido por la solicitud, simplemente asintió y dijo, «Bueno, llévatelo, es tuyo». «¿En serio me lo da?», preguntó el vecino buscando confirmación. «Claro, son solo hierbas», Juan replicó con indiferencia. Aunque sabía que algunas plantas crecen sin necesidad de ser sembradas y poseen propiedades benéficas, nunca había pensado en usarlas. El vecino, visiblemente contento, sacó un cuchillo de su bolsillo y comenzó a cortar cuidadosamente las plantas elegidas.
Juan lo observaba con una mezcla de gratitud y vergüenza, consciente de que había descuidado su campo hasta el punto de permitir que crecieran malezas considerables. Después de recolectar las hierbas, el vecino las ató con una cuerda y sorpresivamente deslizó algo de dinero en el bolsillo de Juan. Cuando Juan intentó rechazar el dinero, el joven vecino le dio una palmada amistosa en el hombro y le aseguró: «Está bien, lo que me hubiese costado la medicina en la farmacia sería mucho más». El anciano pensó entonces que el dinero realmente no era tanto. «Bueno, tampoco es mucho», razonó para sí mismo, decidido a no objetar más. Juan estaba ansioso por regresar a casa, pero justo en el umbral, su retorno se vio abruptamente interrumpido cuando 5 hombres vestidos de civil se aproximaron a él con paso firme y determinado. Antes de que pudiera formular alguna pregunta o expresión de sorpresa, se encontró con las manos esposadas. Fue entonces cuando le informaron con severidad que estaba siendo detenido bajo la sospecha de traficar sustancias ilícitas. El anciano, convencido de que todo era un gran error, intentó articular una explicación. Sin embargo, su situación se complicó dramáticamente cuando, ante varios testigos, los agentes encontraron dinero en su bolsillo. «Lo siento, señor, pero tendrá que acompañarnos a la comisaría», le indicaron de manera irrevocable, cortando cualquier intento de réplica. Más adelante, se desveló que Juan había sido el objetivo de una operación encubierta de la policía, la cual incluyó una compra controlada que fue meticulosamente grabada en video. Durante esta transacción, Juan había vendido algunas hierbas que, sin su conocimiento, poseían propiedades adictivas y alucinógenas. Durante su defensa, el hombre insistió en que desconocía completamente cómo esas plantas habían terminado en su campo, afirmando con vehemencia que nunca habría cultivado intencionadamente algo ilegal. Sin embargo, las autoridades presentaron evidencia adicional, mostrando que más de estas mismas hierbas estaban meticulosamente plantadas en filas detrás de unos arbustos en su propiedad. Esta circunstancia, junto con el hecho de que había recibido dinero a cambio de las plantas, complicó significativamente su situación legal, dejándole poco margen para defenderse. Un agente, con un tono de sospecha y acusación, le espetó: «¿Quién sabe cuánto tiempo llevas en este negocio, anciano? ¿Vas a decirnos que simplemente crecieron ahí por sí solas? Ahora enfrentarás las consecuencias». Confundido y profundamente desconcertado, Juan se dio cuenta de que cualquier intento por aclarar la situación parecía fútil frente a las crecientes evidencias en su contra. Juan se encontraba en una completa soledad. No había nadie que pudiera apoyarlo en estos momentos de adversidad. Los vecinos, con quienes había intercambiado saludos y conversaciones durante años, se habían alejado o mostraban temor y decepción. Habían visto a Juan como un hombre íntegro, y las recientes revelaciones los habían dejado en estado de shock y traicionados por alguien a quien consideraban confiable. «¿Será que lo hacía sin que nadie lo supiera?», murmuró una voz entre la multitud. «Puede ser, su pensión no alcanza para mucho, quizás necesitaba el dinero», sugirió otra, intentando encontrar alguna justificación. De un momento a otro, la existencia tranquila de Juan se había transformado radicalmente. De su propia casa, había sido llevado a la comisaría. La vida, con su inherente imprevisibilidad, había tomado un giro drástico, dejándolo frente a un sinfín de sorpresas y desafíos no anticipados. Ahora, Juan se hallaba en un dilema complicado, reflexionando sobre cómo enfrentar esta adversidad inesperada. La actuación del vecino que lo había incriminado resultaba particularmente sospechosa y problemática. Era claro que el acto de poner dinero en su bolsillo había sido una estrategia para incriminarlo, complicando aún más su ya delicada situación. Mientras el anciano intentaba comprender las razones detrás de este engaño y traición, sus cavilaciones fueron bruscamente interrumpidas por una patada, un recordatorio cruel y físico de la realidad hostil que ahora enfrentaba. El hombre mayor se tuvo que levantar, ya que nuevamente había llegado ese joven con voz ronca con sus amigos. «Esta es una advertencia», sonrió con recelo. «Esta noche, dentro de unas horas, vendrán unos amigos a visitarte y bailarás para ellos.
así que prepárate». El anciano estaba somnoliento y cansado, y pensó que los muchachos solo estaban bromeando. Creía que debía mantenerse en su lugar sin buscar problemas. Juan había tenido una carrera profesional satisfactoria y, en su momento, una vida personal que prometía estabilidad. Se casó enamorado, pero la felicidad se truncó abruptamente cuando descubrieron que no podían tener hijos. Esta revelación fue seguida por un golpe aún más duro. Su esposa lo abandonó. Dejó atrás una nota en la que explicaba que había encontrado a alguien más que podría cumplir su deseo de formar una familia, llevándose además todos sus ahorros. El impacto de este abandono destrozó el corazón de Juan. La decepción fue tan profunda que decidió cerrarse a la posibilidad de nuevas relaciones personales, temiendo volver a sufrir por su condición. No tenía hermanos que pudieran ofrecerle consuelo. Su madre había fallecido cuando él era joven y su padre lo había abandonado incluso antes de que naciera. Con el tiempo, Juan se refugió en su trabajo, dedicándose completamente hasta su jubilación. Aspiraba a vivir una vejez tranquila y sin sobresaltos, pero el destino parecía tener otros planes para él. Exhausto por el estrés y la confusión acumulados a lo largo del día, Juan finalmente logró conciliar el sueño en su cama improvisada, hecha de cartones. Sin embargo, su descanso fue interrumpido prematuramente. Poco tiempo después, fue sacudido abruptamente por el estridente sonido metálico de la reja de su celda siendo abierta. Los invitados no deseados habían llegado. Uno de ellos, sin ningún miramiento, le propinó una patada a Juan para despertarlo. «Vamos, arriba, viejo», gruñó con desdén. Con brusquedad los hombres lo levantaron. En el forcejeo, la bolsa que Juan tenía a su lado se volcó, esparciendo sus pertenencias personales por el suelo de la celda. Era evidente que las advertencias previas de los otros reclusos no eran meras bromas. A pesar de todo, Juan pensó que no tenía nada más que perder y que ninguna humillación podría afectarlo más en ese momento. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los convictos entraron y vieron al anciano. El líder del grupo, desconociendo lo que sus subordinados tenían planeado, cayó de rodillas ante Juan, sorprendiendo a todos en la celda. Juan, desconcertado, no lograba entender la razón de tal gesto. «Hey, jefe, ¿por qué hace eso?», exclamó uno de los convictos, igualmente confundido. El líder miró a Juan con intensidad y, tomándolo de las manos, preguntó: «¿Eres tú?». Luego, volviéndose hacia sus compañeros con una mezcla de incredulidad y frustración, les cuestionó: «¿Pero qué están haciendo con este anciano? ¿Han perdido la cabeza? ¿Por qué lo enviaron al baño?». Sus palabras reflejaban una mezcla de respeto y preocupación que nadie había anticipado. El hombre mayor fue testigo de una discusión entre ellos y retrocedió confundido. El líder del grupo, conocido como Iván, intervino en defensa de Juan por un motivo muy personal. Lo reconoció como el médico que 2 décadas atrás había salvado la vida de su madre. Una noche hace más de 20 años, Iván se enfrentó a una de sus mayores angustias cuando su madre comenzó a sufrir intensos dolores en el corazón. Al llevarla al hospital, los médicos diagnosticaron que su estado era crítico y requería una operación urgente. Sin embargo, debido a su avanzada edad, los doctores más jóvenes dudaban en realizar la cirugía, temiendo las posibles complicaciones fatales que podrían surgir. En ese momento crucial, Juan, quien estaba cerca de la jubilación, decidió asumir la responsabilidad. A pesar de las reservas de sus colegas más jóvenes, él estuvo dispuesto a tomar el riesgo necesario para salvarla. Gracias a su intervención quirúrgica, la anciana logró sobrevivir. Si no hubiera sido por la determinación y habilidad de Juan, los otros médicos probablemente habrían desistido, condenando a su paciente a un fatal desenlace. Posteriormente, cuando Iván intentó compensar a Juan por su heroica actuación, el médico se negó a aceptar cualquier retribución financiera. Consciente de las limitaciones económicas de la familia, Juan sabía que necesitaban ese dinero más que él, reafirmando su compromiso ético y humanitario hacia sus pacientes y su comunidad. Al oír todo eso, los convictos salieron de la celda y dejaron al viejo Juan en compañía de Iván. Pronto,
Iván compartió con el anciano la razón de su propia estancia en prisión, revelando los detalles de su trágica historia personal. Además, le informó que su madre había fallecido recientemente. Gracias a la intervención de Juan años atrás, los últimos años de vida de su madre fueron de gran felicidad y plenitud. No obstante, tras su muerte, Iván cayó en un profundo estado de depresión. Su dolor emocional lo llevó a buscar consuelo en el alcohol y en otras sustancias, lo que finalmente provocó una espiral descendente en su vida. Desafortunadamente, esta serie de malas decisiones resultó en la pérdida de su empleo. Sin ingresos y sin poder afrontar sus responsabilidades financieras, Iván acabó perdiendo su hogar al no poder pagar el alquiler. En una decisión desesperada por mantenerse a flote, Iván se vio implicado en un robo que, inevitablemente, llevó a su arresto y posterior encarcelamiento. Así se desvanecía la vida que había sido salvada años atrás por Juan, el hombre que había mostrado una bondad inmensa al ayudar a su madre. En un giro del destino, Iván y Juan se reencontraron tras las barras de la prisión, marcando un amargo reencuentro entre el Salvador y el salvado. Un mes después de su profunda conversación en la prisión, Iván fue puesto en libertad. Sin revelar sus intenciones al anciano, decidió tomar cartas en el asunto para descubrir por sí mismo las verdaderas razones detrás del encarcelamiento de Juan. Una vez libre, Iván visitó la antigua residencia del anciano y, observando cuidadosamente desde una ventana, empezó a desentrañar la verdad detrás de las acusaciones. Pronto, se dio cuenta de que el vecino de Juan había jugado un papel crucial en su incriminación, motivado por razones ocultas y nefastas. Con esta nueva información, Iván se comprometió a investigar más a fondo. Sus esfuerzos persistentes eventualmente llevaron a la reapertura del caso de Juan. El avance clave en la investigación surgió al descubrir que el vecino había instalado un laboratorio para la producción de sustancias ilegales en su propiedad, que colindaba con el terreno de Juan. Dado que Juan disfrutaba del aire libre y solía caminar frecuentemente por su propiedad, ofreciendo inadvertidamente una vista clara de las actividades ilícitas del vecino a través de la cerca, se había convertido en una amenaza sin saberlo. El vecino, consciente del riesgo que Juan representaba al poder descubrir sus operaciones ilegales y potencialmente denunciarlas, sintió la urgente necesidad de neutralizar esa amenaza. Esta revelación fue decisiva para entender el trasfondo de la incriminación y trabajó a favor de despejar el nombre de Juan. Eliminar físicamente a Juan sería una medida demasiado extrema y levantaría sospechas innecesarias, así que el vecino urdió un plan menos violento, pero igualmente efectivo para deshacerse de él. De esta manera, esperaba alejar a Juan y continuar sus operaciones ilícitas sin el temor de ser descubierto. Para asegurarse de que Juan estuviera fuera de su camino antes de que pudiera exponerlo, el vecino esparció clandestinamente algunas hierbas ilícitas en el terreno de Juan bajo el amparo de la noche y luego alertó a la policía acusándolo falsamente. Tras pasar 6 agobiantes meses en prisión, Juan fue finalmente liberado. Sus compañeros de celda, que habían aprendido a respetarlo, se despidieron con gestos de aprecio. Al volver a su hogar, Juan encontró difícil reconocer el lugar. Durante su ausencia, Iván había dedicado tiempo y esfuerzo en restaurar completamente la casa. Juan se sintió profundamente tocado por el gesto y agradecido, aunque las palabras para expresar su gratitud parecían insuficientes. Iván, por su parte, no esperaba nada a cambio. Su ayuda era simplemente un acto de reciprocidad por la bondad que Juan había extendido hacia su madre hace más de 2 décadas. A través de esta experiencia, Iván había internalizado una lección importante que Juan alguna vez impartió. Si haces el bien volverá a ti, pero si haces el mal te seguirá. Este pensamiento resonó en Iván, llevándolo a reconocer que continuar por un camino de errores solo oscurecería su futuro. Motivado por esta nueva comprensión, Iván decidió hacer cambios significativos en su vida. Comenzó a visitar a Juan con regularidad, ofreciéndole su compañía y apoyo, comprometiéndose a estar presente y a ayudar al anciano en su vejez.
Este relato nos recuerda la importancia de actuar con bondad y no ignorar a aquellos que necesitan ayuda. Si tienes la oportunidad de hacer un bien, no dudes en actuar. Este gesto no solo ayuda a quien lo recibe, sino que también enriquece tu propia vida. Iván había podido disfrutar de la compañía de su madre durante varios años adicionales gracias a la intervención oportuna de Juan, quien no la había descartado como otros médicos posiblemente lo hubieran hecho, y probablemente había salvado muchas otras vidas en el curso de su carrera. La bondad y la dedicación de Juan no solo regresaron a él en su momento de necesidad, sino que también cimentaron una relación más fuerte con Iván, quien llegó a considerarlo como un padre. Con el tiempo Iván se casó y formó su propia familia, brindando a Juan la dicha de sentirse parte de una familia más grande, algo que siempre había deseado, pero nunca esperó que sucediera, especialmente después de tantos desafíos. El anciano se regocijó al encontrarse repentinamente en el papel de un abuelo, disfrutando de la alegría que los niños traen consigo. Por otro lado, la prisión, que para muchos es el epítome del temor y la desesperación, se convirtió en un escenario de redención para Juan. A pesar de ser un lugar temido por aquellos en libertad, la experiencia de alguien inocente en prisión es profundamente conmovedora y trágica. Lamentablemente, existen individuos que son injustamente acusados y condenados por crímenes que nunca cometieron, una realidad triste y a menudo ignorada. En cuanto al vecino que había incriminado a Juan, se enfrentaba a un destino incierto y posiblemente hostil. Los reclusos lo esperaban, conscientes de sus actos y probablemente ansiosos por confrontarlo. La historia de Juan e Iván nos ofrece una profunda reflexión sobre la justicia, la redención y el impacto duradero de nuestras acciones. En la vida de Juan, vemos cómo un acto de bondad realizado hace décadas, salvando a la madre de Iván, se transforma en una cadena de eventos que finalmente lo beneficia en un momento crítico de su vida. Esto subraya la idea de que el bien que hacemos puede regresar a nosotros, a menudo de maneras que no anticipamos. El caso de Juan también destaca un aspecto más sombrío de la humanidad, la facilidad con la que una vida puede ser injustamente alterada. La falsa acusación que lleva a Juan a prisión es un recordatorio cruel de que el sistema de justicia, aunque esencial, es imperfecto y a veces falla a aquellos que está destinado a proteger. Su historia nos insta a buscar siempre la verdad y defender la justicia, incluso cuando es más difícil hacerlo. Además, la transformación de Iván desde un estado de desesperación y pérdida hasta encontrar un propósito renovado al ayudar a Juan nos enseña sobre la redención y el poder del cambio. Nos recuerda que, sin importar los errores del pasado, siempre tenemos la capacidad de cambiar nuestro camino y hacer el bien. Finalmente, esta narrativa nos alienta a valorar y a no subestimar las conexiones humanas. La relación inesperada entre un anciano y un joven, que se convierte en una relación familiar, demuestra que el apoyo, la compasión y el amor pueden surgir en los momentos y lugares más inesperados. Nos recuerda que en un mundo a menudo frío e indiferente, los lazos humanos son nuestra mayor fortaleza y fuente de consuelo. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.